Es día 25 de febrero, jueves. Aquí estamos con todo el equipo para compartir 3 horas 45 de información, Eli querida. Muy buenos días, buenos Robert. días. Amigos televidentes, buenos días. Qué gusto estar con ustedes en este día jueves a ponerle buena energía. Bueno, nuevos amotinamientos en horas de la noche y madrugada en 2 cárceles del país. Así es, realmente la situación es crítica en las cárceles. Tendremos información en desarrollo, hablamos de Guayaquil y Latacunga, donde en Latacunga incluso habían varios mensajes de los presos que pedían ayuda, ¿no? Exactamente, y bueno, hay que ver cómo se va desarrollando esta jornada, qué acciones se van tomando, qué controles se están realizando. Pues ayer también varios tweets también de las autoridades, de los operativos que estaban realizando, ¿no? Bueno, habrá que ver qué respuestas hay, qué dicen las autoridades. El día de ayer hubo bastante información que hoy día les vamos a ir relatando al respecto. Quito tiene 7 grados de temperatura a esta hora, a las 5:46, amanece nublado. La máxima temperatura será 16 grados centígrados y será igual un día entre nublado y algo de lluvia, a pesar de que en la tarde ayer Ali hizo solcito, ¿no? En algunos puntos de la ciudad hizo sol, en otros en cambio pues el frío estuvo presente. Lo que sí, el frío no se fue, el frío estuvo ahí dándole, en fin. Así estamos en la ciudad de Quito, 7 grados de esta hora. Muy bien, ya sabe entonces cómo va a estar el clima para que usted tome todas las precauciones necesarias para este día. Vamos a empezar con la información. Les contamos que un hombre fue asesinado con varios impactos de bala en Santo Domingo. La policía investiga el hecho como un homicidio intencional. El hecho se registró en Santo Domingo, y es que el cuerpo sin vida quedó tendido en la vía. El cadáver del hombre yacía en medio de la sangre. Los impactos de bala fueron letales que acabaron inmediatamente con su existencia. El occiso, que responde a los nombres de Gary, fue abordado por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo Pulsar, desde donde habían disparado contra la humanidad de la persona hoy fallecida. Tras el brutal ataque, cumplieron con el objetivo, liquidarlo. El hombre de 48 años habría minutos antes salido de su vivienda a comprar pescado, pues se dedicaba a la venta. Se trataría de un homicidio intencional. Se desconocen los motivos del asesinato, por lo que la policía aún investiga, pero se descarta la hipótesis del robo. Todas las pertenencias y prendas de valor se encontraron en su poder. Ramiro Ortega, general de policía, explica que el occiso tenía antecedentes penales que datan desde 2006, 2011 y 2013. Por los delitos de tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización. La policía investiga este homicidio intencional, donde se hallaron 13 vainas y 12 balas deformadas. La autopsia respectiva nos permitirá establecer cuántos disparos recibió esta persona como producto del accionar de un arma de fuego. Indicios balísticos que servirán para establecer posibles relaciones con otros hechos delictivos registrados en Santo Domingo. Informó Marilyn Jaramillo. Un joven se debate entre la vida y la muerte tras recibir 13 impactos de bala. Esto sucedió en el suroeste de Guayaquil. Sus familiares y vecinos del sector presenciaron este lamentable hecho. Veamos. Los sujetos se encontraban en 2 vehículos por media hora en la esquina de la 25 y Chamber, suroeste de Guayaquil, esperando que la víctima salga de su casa. Al no salir, se acercaron, lo llamaron y le propinaron 13 impactos de bala. Una mini UCI, me dicen que ha sido, que abrieron esa puerta de ahí para llamarlo y lo han llamado Sammy, que ni causa. A la altura del corazón, cabeza, nuca, pulmones, tiene todo. Mi hermano está vivo, debatiéndose entre la vida y la muerte, amigo. Claro, mi hermano tiene 13 impactos de bala. Moradores del sector vieron todo lo acontecido. Carro negro lo recogió aquí, no lo que el man se va a subir. Yo le dije, cógelo, ¿quién mataste a este asesino? ¿A quién mataste? Porque había un niño ahí y antes no le alcanzaron las balas. La hermana de la víctima, quien presenció el hecho, teme por su vida. Él me va a matar a mí porque yo lo vi, yo le grité asesino. Y cuando yo salgo a ver el cuerpo, ¿de quién era? Nada, y estaba la puerta aquí abierta y veo que era mi hermano. En la sala de la casa aún permanece la sangre. En las paredes y puertas, los impactos de bala. La víctima de 25 años permanece en una casa de salud de Guayaquil. Se debate entre la vida y la muerte. Apenas tiene 25 años. Informó Carlos Julio Gurumendi.
Y la policía desarticuló una organización delictiva que se dedicaba al robo de viviendas y que operaba en el norte y valles de la capital. Decomisaron vehículos, televisores, equipos de sonido y más artefactos. Los afectados pudieron reconocer sus pertenencias. Los videos captaron los atracos, robos de una organización perfectamente estructurada, donde cada quien tenía roles específicos. Miremos, aquí se ve claramente cómo se llevan los electrodomésticos. En otro de los videos, se mira que se suben por las paredes para poder hacer de las suyas. Se llevaban todo lo que podían. La policía ya los estaba rastreando desde hace varios meses, y es que operaban en el norte y los valles. Pero cuando menos lo imaginaban, les cayeron las autoridades con todas las evidencias en sus manos. Tenemos como indicios 3 vehículos, 20 televisores LCD, 20 equipos de sonido, 20 laptops, 15 parlantes, 3 guitarras eléctricas, 5 sintetizadores eléctricos, varios terminales móviles. Allanaron entonces 7 domicilios y en 2 viviendas dieron con los objetos robados, pues allí almacenaban la mercadería. Como bodegas en el sector de la Mena 2 y en el sector de Salinas del Valle. Hay 8 personas detenidas, todos ecuatorianos. 6 hombres, 2 mujeres. 3 de ellos con antecedentes delictivos por los mismos delitos, es decir, por robo. En el distrito Calderón y La Delicia, por ejemplo, hubo 15 eventos delictivos de robo a viviendas. De los cuales 8 eventos delictivos fueron generados por esta estructura delictiva. Los afectados acudieron al llamado de la policía y pudieron reconocer sus pertenencias. Se nos llevaron una televisión de 65 pulgadas, una cámara profesional de fotos, una computadora, una colección de relojes. A través de las redes sociales, esta organización publicaba lo robado para comercializarlo. Sí, logramos comprar el televisor, allá bajando nos detuvo la policía y nosotros le hemos colaborado a la policía hasta ahorita. Yo, como soy taxista, yo fui a hacerle la carrera a los señores, llegamos a la casa de la señora medio salió así de su casa, yo le vi la cara, es la señora. La Policía Nacional estima serios perjuicios económicos para cada familia afectada. Serían entre $5.000 y $6.000 que estarían afectando a cada una de las familias donde ingresaron a robar. Las autoridades hacen un llamado a aquellas familias que se sientan perjudicadas por esta organización para que se acerquen a la policía y que puedan reconocer sus artefactos. Informó Marilyn Jaramillo. Y en diferentes ciudades del país la policía realizó 2 operativos denominados Impacto. Las bandas desarticuladas se dedicaban a presuntos delitos de extorsión, robo a personas, vehículos, así como de ganado. Veamos. Como que ahora la delincuencia le mete mano a lo que se presenta en el camino. En una zona rural de la ciudad de Guaranda, agentes de la Unidad de Investigación contra el Abigeato desarticularon una presunta organización delictiva denominada Los Castillos, liderada por alias La Bestia. Para cometer los delitos utilizaban vehículos tipos furgón e ingresaban a las fincas, domicilios y predios ganaderos para llevarse las semovientes. Amaniatando a sus víctimas para sustraerse semovientes y dinero. Pero no solo eso, con armas de fuego cometían robo en carreteras, también eran expertos accesoristas y en algunos casos se llevaban los vehículos. La policía reveló que operaban en las provincias de Bolívar, Los Ríos, Chimborazo y Tungurahua. En 5 allanamientos fueron detenidos 4 sospechosos. Todos estos ciudadanos tienen antecedentes delictivos. Sus integrantes cumplían roles y funciones específicas. De igual forma, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, agentes de la UIAD, con colaboración de grupos tácticos como GIR, GOE, GEMA, desarticularon una organización delictiva dedicada al robo de vehículos, personas, extorsión, entre otros delitos, elevando el índice de violencia criminal. Luego de aproximadamente 5 meses de gestar labores de inteligencia, ha desarrollado la noche y la madrugada de este día un sendo operativo policial. En 12 allanamientos fueron detenidos 9 presuntos integrantes de la organización delictiva. El modus operandi: robar carros y luego llamar a los propietarios a pedir dinero a cambio de devolver los vehículos. Y la extorsión, entre otros delitos conexos vinculados a esta ilícita actividad. Pero también eran audaces y expertos en robar a transeúntes que transitaban por la vía pública mediante la intimidación y amenazas con uso de armas de fuego y agresiones. Procedían a sustraerse celulares, dinero en efectivo y joyas, informó Iván Casamen.
Veamos lo que sucedió ayer en horas de la noche en la cárcel de Guayaquil, en el centro penitenciario, donde también hubo alertas y una cantidad de policías llegaron a ese centro para poner orden. Las imágenes corresponden a esto. Pasaban ya las 19 horas cuando el sonido de las sirenas policiales se volvió a tomar los exteriores del centro de privación de libertad en Guayaquil. Era el paso de aproximadamente 480 uniformados en busca de recuperar la calma, porque al interior de la Regional 8 se reportaron nuevos incidentes con pretensiones de fuga. Al mismo tiempo, familiares de los detenidos empezaron a concentrarse desde los exteriores en busca de conocer qué estaba pasando. Una detonación desde uno de los pabellones hizo desbordar la desesperación de los presentes. Les consumía el temor de no saber qué estaba pasando y que pudieran repetirse los acontecimientos generados durante el 23 de febrero. Desde el aire, un helicóptero policial reforzó la tarea en busca de retomar el control dentro de este centro de privación de libertad. A la distancia solo se alcanzó a divisar una cortina de humo, lo cual volvió a alterar los nervios de las familias ubicadas en los exteriores. ¡Que vengan los militares! ¡Se están matando, por favor! Ese tramo de la vía Daule fue cerrado al tránsito vehicular una vez más. Ciudadanos que viajaban en los diferentes buses de transporte prefirieron caminar para continuar avanzando. Lo hicieron agrupados en busca de protegerse ante cualquier anomalía. Al final, cerca de la medianoche se reportó que los uniformados habían logrado recuperar el espacio dentro de esta cárcel. Informó José Morales. Un nuevo incidente se habría registrado en la penitenciaría del Litoral, por lo que militares y policías permanecieron atentos a fin de que no se presenten nuevos amotinamientos que han dejado muertos y heridos. Los operativos volvieron a desarrollarse tanto por tierra como por aire. Tras los incidentes presentados en la cárcel de Guayaquil, la seguridad se reforzó la madrugada de este miércoles 24 de febrero. Miembros de las Fuerzas Armadas permanecieron en los exteriores. No obstante, familiares de los detenidos estuvieron en vigilia pidiendo información sobre sus allegados. Y como muestra de protesta, quemaron llantas. No dan información, nada. Yo quiero información, que por lo menos nos tomen en cuenta la policía. Y uno está ahí porque son familiares que uno está ahí. Sea lo que haya sido, igual son personas y tienen derecho a la vida. E incluso un bus con 15 presos que fueron traídos desde la cárcel de Azuay llegó a la de Guayas número 4. La mayoría de los reos serían miembros de la banda de los choneros y fueron colocados en el pabellón de máxima seguridad. Ya en horas de la mañana se hizo el cambio de guardia. Llegaron camiones del Cuerpo de Infantería de Marina, quienes se instalaron en los alrededores de la cárcel. Motorizados de la Policía Nacional también ingresaron e incluso estuvo la policía montada. Desde el aire, un helicóptero de la institución del orden coordinaba con los agentes lo que observaban desde arriba. Y unas que otras ambulancias del Ministerio de Salud Pública y del Cuerpo de Bomberos de la ciudad también estuvieron atentas. En tanto, las madres de los internos suplicaban por verlos y dicen que han recibido mensajes de sus hijos. Ellos piden ayuda, ellos no dicen más que solamente por favor ayuden, nos piden a la policía, a alguien que venga, a los militares que vengan a hacer requisa para que retiren las armas que tienen, porque nos van a matar. 50 vigilantes de la CTE estuvieron en varios puntos desviando los carros. Se cerró desde el kilómetro 14.5 hasta el kilómetro 34, que es la jurisdicción del distrito Pascuales. Esto es para precautelar la integridad física de los usuarios de la vía. Un ambiente de incertidumbre fue el que se vivió por segundo día, tanto adentro como afuera del reclusorio de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi.
5:59 de la mañana. Hay que mandarles un abrazo a todos los que ya están abriendo el ojo y disponiéndose a trabajar. Muy buenos días y bienvenidos a ustedes, amigos televidentes, para que estén muy bien informados aquí en TVC a primera hora con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Revisemos cómo está el tema meteorológico para todos los que a esta hora están ya pendientes de cómo se va a desarrollar el día en Quito. 7 grados a esta hora y se llegará a 16. Tendremos lluvias a lo largo del día. En Guayaquil 24, nublado hacia amanece, 31 la máxima temperatura. El día estará nublado sin lluvias. En Cuenca 7 grados centígrados, hay chubascos en el área, 11 grados es la máxima temperatura. Será un día sumamente frío y lluvioso allá en Cuenca. En Manta 24 grados centígrados, el cielo está cubierto, 30 la temperatura más alta, entre nublado y con sol. Se mantendrá en el puerto de Manta. En Ambato 10, hay lluvias en el área esta hora, 17 grados y tendremos lluvias constantes durante el día en Ambato. En Loja 15 grados, nublado, 24 grados será la máxima temperatura. Lloverá a partir de horas de la tarde allá en Loja. En Tulcán se amanece con 16, hay lluvias en el área, 19 grados centígrados la máxima temperatura. De hecho, el día será lluvioso allá en Tulcán. En Riobamba 10 grados, también llueve a esta hora y se mantendrá así a lo largo del día. Será un día frío en Riobamba. En Salinas 25, nublado, 29 la máxima temperatura. El día no tendrá lluvias, más bien el sol estará brillando. En Ibarra 15 grados, chubascos, 22 la máxima temperatura, igual tónica como en algunas otras ciudades. Las lluvias estarán permanentes hasta en horas de la tarde. En Santo Domingo Los Áchilas también amanece con lluvias, 24 será la máxima temperatura, a esta hora 21 grados y permanecerá con lluvias. Esmeraldas 24, cubierto, 29 la máxima temperatura, algo de lluvias en la mañana y en la tarde. En Latacunga 10 grados, hay chubascos también, lluvias ligeras a esta hora, 16 grados la máxima temperatura, día frío en Latacunga, habrá lluvias. En Galápagos todavía no amanece, son las 5:01 en Galápagos, una hora menos que en el territorio nacional, nublado, 26 grados centígrados, máxima temperatura 29, pero las lluvias aparecerán en la mañana y algo en la tarde. En Puyo, allá en la Amazonía, 19 grados, chubascos en el área. Hoy será un día lluvioso todo el día, 23 grados centígrados. Así será la máxima temperatura en la Amazonía de nuestro país. Bueno, ya saben entonces cómo está el clima. Tenemos que tomar precauciones, salir con paraguas, sí, por si acaso. Paraguas no está de más en esta temporada. Así es. Bueno, vamos a continuar revisando toda la información que se ha generado con respecto a los amotinamientos en las distintas cárceles de nuestro país. Esto que ha dado de que hablar mucho en las últimas horas, ¿no? Siguen produciéndose estos amotinamientos y les contamos que un nuevo fallecido se registró este miércoles en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Ninguna autoridad ha informado si es producto de amotinamiento del pasado martes o por otras circunstancias. Luego del amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte en Cotopaxi, donde 8 privados de la libertad del pabellón de máxima seguridad fallecieron, este día miércoles 24 de febrero, desde los exteriores se apreciaba total normalidad. En la mañana, familiares de los PPLs fallecidos realizaron los trámites de ley para retirar los cuerpos. En horas de la tarde se confirmó que existía una persona más fallecida en el interior del centro de rehabilitación. Las causas del deceso aún se desconocen si es por el amotinamiento u otra causa. Se buscó la información de las autoridades, pero no se tuvo ninguna respuesta. El centro de rehabilitación continúa con el control policial tanto interno y externo para evitar desmanes. Informó Natalie Guerrero. Familiares de las personas privadas de libertad fallecidos en la masacre de las cárceles allá en Turi retiraron los restos de sus seres queridos del centro forense allá en la ciudad de Cuenca. Veamos. Completa calma se observó en el CRS Turi de la capital Azuaya luego de los fatídicos enfrentamientos entre bandas rivales que dejan hasta el momento 33 muertos y 8 heridos. La mayoría del contingente policial y militar que optó para frenar la revuelta ya no estaba, sino quedaban pequeños grupos de estos custodiando el centro penitenciario. En cambio, en las inmediaciones del centro forense, la tensión en los familiares de varios PPLs era evidente ante la lista de fallecidos que era leída por la doctora Rocío Polo, fiscal de Cuenca. Delgado Rueda, Segura, Rosado, Loor, Manzano, Puertas, Gurmendi, Mendoza, Mosquera, Aguirre, Guerra, Zambrano, Sánchez, Ramírez, Ballesteros, Jordan, que ha pasado Parrales y Fluas. Para unos, los nombres ya eran conocidos y su resignación y su pesar los soportaban por dentro. Pero para los que todavía tenían la esperanza de que no estuvieran en la lista, sí fue doloroso escuchar el nombre de sus seres queridos. Como padre, sí,
Solamente porque tengo a mis hermanos me duele. ¿Qué será tener un hijo? Será más doloroso, más penoso. Porque sí duele, como más de 20 puntos. Estaba herido, no sé si también estará muerto. Varios vehículos particulares y de funerarias hacían cola tanto para ingresar como para salir con los cuerpos de los fallecidos y llevarlos a su tierra natal. Los féretros denunciaban el número de muertos en la terrible masacre. Mi hijo llegó de Quevedo a Guayaquil, de Guayaquil aquí a Cuenca. Y aquí se ha quedado mucho tiempo para ahora llevarlo en caja. La organización y la agilidad en el reconocimiento, autopsia y entrega de los cadáveres permitió que el 95% de las familias pudieran regresar a sus lugares de origen a darles cristiana sepultura. Hay 14 personas que han venido de Quito que están realizando ya las identificaciones. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Y autoridades de Cuenca rechazaron los actos de violencia en la cárcel El Turi y piden que se traslade a los reos de alta peligrosidad a las cárceles nacionales. Además, solicitan que se reintegre el COSEPE para que los militares tengan el control de las penitenciarías. La revuelta que cobró la vida de 33 PPL en los hechos ocurridos dentro del CRS Turi de la ciudad de Cuenca fue el acto que provocó el rechazo de las autoridades locales. El fiscal provincial calificó de horroroso lo sucedido. Esta situación es la expresión máxima de barbarie porque las condiciones como fueron quitado su vida hace pensar mucho. Las expresiones del fiscal obedecen a la crueldad de cómo fueron asesinados los privados de la libertad. Estamos hablando de 18 personas que fueron decapitadas, ¿no? Por lo tanto, dice que iniciará inmediatamente una prolija investigación. Hemos conformado un equipo justamente para recabar todos los elementos de convicción que nos permiten en un momento dado dar una respuesta de este hecho lamentable. Mientras tanto, el alcalde de la urbe Morlaca, frente a la masacre dada en el CRS Turi, enérgica y públicamente hizo varias peticiones a las autoridades nacionales. Que se trasladen todos los presos de alta peligrosidad a las cárceles que fueron creadas para ello. Segundo, efectivamente que esta cárcel sea para lo que fue concebido, para las personas privadas de libertad de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y para estar seguro del cumplimiento del segundo punto, solicitará la lista de los PPL que se queden en este centro. Para evidenciar la procedencia de cada uno de ellos. Además, convocó a los nuevos asambleístas a recuperar el COSEPE, Consejo de Seguridad para el Ecuador, organismo que permitiría que las Fuerzas Armadas tengan el ámbito legal que les permita intervenir. El día de ayer pudimos evidenciar que las Fuerzas Armadas se limitaron únicamente a la periferia porque no tienen la base y el elemento jurídico. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. Durante la noche de miércoles y la madrugada de este día jueves se registraron nuevos amotinamientos en las cárceles regionales de Guayaquil y Cotopaxi. La Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, informaron a través de sus redes sociales que desplegaron un operativo que permitió controlar los violentos amotinamientos que al momento dejan más de 79 personas fallecidas en el país. Y el cartel Nueva Generación, que agrupa a 4 organizaciones delictivas, hizo llegar a varios medios de comunicación un panfleto donde piden la muerte de quienes consideran autores intelectuales de la masacre registrada en los 3 centros de rehabilitación social. Era la medianoche de este miércoles 24 de febrero, como se puede observar en las imágenes de las cámaras de seguridad externas del medio de comunicación. Una motocicleta conducida por un hombre se acerca hasta la garita. Sin identificarse, pide que le abran la puerta. Sin embargo, por medidas de seguridad, el guardia a cargo no lo hace, hasta indagar de quién se trata. Ante ello, el sujeto lanza los panfletos a la calle. Sube al vehículo liviano y se va. Otra motocicleta lo sigue. El mensaje es suscrito por el cartel Nueva Generación, compuesto por las bandas de antisociales, Los Tiguerones, Lobos, ANGS y Che Killers, pidiendo a la Policía Nacional y a los medios de comunicación la muerte de Junior, Fito y Javi, a quienes mencionan como líderes de la banda de los Águilas. En otro párrafo nombran al coronel Orlando Jacome, quien se desempeñaba como subdirector del SENAI. En el texto exigían su salida, amenazándolo de muerte. Jacome renunció la mañana de este miércoles. Asimismo, resaltan que si las autoridades hacen caso omiso a su comunicado, se darán más muertes en las calles del país.
El mismo oficio llegó a otro medio de comunicación, ubicado también en Guayaquil, informó Maite Morán. El coronel Orlando Jácome presentó su renuncia al cargo como subdirector de rehabilitación del SNAI, horas después de que en redes sociales circularon de videos privados de libertad que lo acusan de irregularidades al interior de los centros carcelarios. Veamos. Somos el grupo de choneros. Este video fue difundido por un grupo de PPLs pertenecientes a la organización delictiva denominada Los Choneros, en el que se desvinculan de los asesinatos perpetrados este martes en los centros de rehabilitación del país. Dejamos claro que los únicos responsables de estas acciones son los llamados lobos y también por los tiguerones. En un video diferente, otro grupo de reos se expresan sobre las irregularidades al interior de los centros carcelarios. Señor Edmundo Moncayo, director del SNAI, usted está siendo utilizado y manipulado por el señor subdirector nacional, el coronel Jácome, que tiene comunicación y línea directa y recibe coimas de los PPLs Junior Roldán, más conocido como Junior, y Adolfo Macías Villamar, más conocido como Fito. De su lado, Orlando Jácome renunció a su cargo de subdirector técnico de rehabilitación social. En una carta explica que ante esta situación y las amenazas contra él, su renuncia es irrevocable para que otra persona pueda hacer un mejor trabajo y de esta manera demostrar que él no tiene favoritismo con ninguna agrupación de privados de libertad, mientras que la Fiscalía investiga los hechos violentos que dejaron como saldo hasta la mañana de este miércoles 79 presos fallecidos en Azuay, Guayas y Cotopaxi. En la provincia de Azuay realizaron el levantamiento de 34 cadáveres, que corresponden a internos del pabellón de Máxima Especial Tomebamba, 18 de los cuales se encuentran desmembrados. En Guayas, la Fiscalía Provincial inició una investigación de oficio por estas muertes durante los enfrentamientos entre bandas delictivas. Aquí se calculan 37 reclusos fallecidos y una docena de personas heridas entre PPLs y policías. Además, se dispuso orden de prisión preventiva, ahora por el delito de asesinato, contra el ya privado de libertad Javier Joel F., quien permanece en el pabellón de mediana seguridad con las previsiones de ley. Debido a la amenaza latente, el contraalmirante Alejandro Villasís, de Operaciones Navales, explicó que aproximadamente 350 militares brindaron su contingente al SNAI y a la Policía Nacional en los exteriores de los recintos carcelarios. Pusimos un equipo de combate ribereño en el río, por si acaso, porque del muro hacia el río habrá unos 200 metros de vegetación, manglares. Entonces nuestra misión es apoyar a la Policía Nacional, 1, y 2, contener a las personas privadas de libertad si hubieran superado a la policía y quieran saltar los muros, contener y detener para evitar que se produzca una fuga masiva. Informó Adriana Peralta. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, se pronunció sobre la situación de las cárceles del país y los altos niveles de violencia en los mismos. Señaló que detrás de todo esto está el narcotráfico. Ecuatoriano. El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre los amotinamientos ocurridos en 4 cárceles del país. No se utilizó elementos letales para recuperar la paz en estos centros penitenciarios. Eso fue un exterminio entre bandas delincuenciales. El mandatario dio respuestas sobre la situación de dichos centros de privación de la libertad. En el año 2007 había 9.000 personas privadas de libertad. Hoy suman casi 40.000. La lucha frontal de este gobierno frente al delito ha resultado en un mayor número de delincuentes que han sido apresados. Esto disparó el hacinamiento y volvió insostenible el actual sistema penitenciario. Entre otros puntos, se refirió a la capacidad que tienen las cárceles aquí en el Ecuador. Cuando la lógica internacional lleva a construir centros reducidos de reclusión para posibilitar mayor control, acá se construyeron megacentros carcelarios para 15.000 personas cada uno, en los que fácilmente se dispersa el control. El mandatario reconoció que el modelo y la normativa legal son deficientes y agregó que a esto se suma la falta de recursos económicos y personal, por lo que se ordenó lo siguiente. He dispuesto al Ministerio de Finanzas destinar el presupuesto necesario para enfrentar este problema. A criterio del presidente, lo que ocurrió en las cárceles no es casualidad. Fue organizado desde el exterior
de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No es casual. Aseguró que los sucesos están bajo investigación y que se ha activado el puesto de mando unificado y declarado zonas de máxima alerta a los centros penitenciarios para recuperar el control. Las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación social durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario. Además, el presidente indicó que expondrá la situación en la convención de Prosur. Solicitaré apoyo internacional para combatir este problema de crimen organizado que tiene presencia regional. Informó Valeria Navarro. La Corte Constitucional cuestionó la falta de accionar por parte del Estado para atender la situación carcelaria. Además, manifiesta su preocupación por la falta de seguridad y control en los centros de privación de libertad. Veamos. Fue mediante este documento que la Corte Constitucional se mostró preocupada por la situación carcelaria en el país, que tras los amotinamientos dejó 79 reos muertos. Es así que la institución reaccionó ante las declaraciones del director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, Edmundo Moncayo. Nosotros hemos presentado a la Corte Constitucional un plan a fin de que exista definitivamente una vez por todas la solución a este problema penitenciario. Así es, Moncayo sostuvo que se ha presentado un plan de acción ante la Corte, misma que a través de este documento señaló que estima necesario aclarar que en el dictamen de constitucionalidad de la Declaratoria de Estado de Excepción de 2020 se dispuso al Gobierno Nacional elabore y ejecute un plan de acción a mediano y largo plazo para afrontar la crisis en el sistema carcelario mediante el régimen ordinario. Además, señala que el diseño, aprobación y ejecución oportuna del mencionado plan es de exclusiva y entera responsabilidad de los órganos competentes de la política pública del sistema de rehabilitación social. Que es que durante el 2019 y 2020 se emitieron 2 decretos de estado de excepción en las cárceles con sus respectivas renovaciones por la ola de violencia. Esto con el objetivo de que el gobierno, a través de la adopción de medidas extraordinarias, necesarias y proporcionales, afronte la crisis en el sistema. La Corte ha sido enfática en advertir que si la situación en los distintos centros de privación de libertad ha llegado al punto en que no se puede ser superada a través del régimen constitucional ordinario y ha requerido de distintas declaratorias de estado de excepción, esto responde a la falta de actuación oportuna y adecuada por parte del Estado para atender problemas estructurales que históricamente han afectado los derechos de las personas privadas de la libertad, así como la seguridad y convivencia pacífica de los centros de privación de libertad del país. Más abajo de la misiva indican, la Corte manifiesta su preocupación por la falta de seguridad y control en los centros de privación de libertad. Además, la Corte demanda de las autoridades competentes la elaboración de medidas pertinentes para lograr el control de seguridad en los centros de privación de la libertad, así como la investigación, determinación de responsabilidades por acción u omisión y eventual sanción de los responsables de los hechos ocurridos, informó Marilyn Jaramillo. Vamos a una pausa. Al retornar les contamos que llegó a Ecuador el tercer lote de 17.500 dosis de vacunas de Pfizer. Los detalles al volver. La ordenanza Hoy no circula rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días jueves no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 6, 7, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. Va amaneciendo la ciudad. Sofía Vintimilla se encuentra en el puente de Guajaló. Esto es en el sur del distrito. Ahí nos tiene el reporte del tráfico y cómo amanece Quito en este día 25 de febrero. Adelante, Sofía.
Roberto, amigos, que tengan un buen día. A esta hora, una importante carga vehicular ya en el sector del sur de la capital, en la Morán Valverde, en el puente de Aguajaló, la intersección también con la avenida Simón Bolívar, una de las rutas más importantes del distrito metropolitano. Recuerden que la avenida Simón Bolívar no tiene restricciones de circulación vehicular y en el sur el límite para que después de eso ustedes hacia el sur puedan circular es del sector del Eternit y Metro Sur, el Parque Metro Sur. Es importante que recuerden que hoy los números cuyo último dígito de placa termina en 6, 7, 8 y 9 no pueden circular en el distrito metropolitano. Ustedes ven a esta hora, como les decía, la importante carga vehicular que ya hay en este lugar y también lamentablemente como los buses en especial y respetan los límites de velocidad y también las señales de tránsito. En la calle Lirañán también hay una congestión importante, ya hay una alta carga vehicular y claro, este estrecho paso al no tener un semáforo también es dificultoso para los conductores, puesto que todos quieren pasar a la vez y no ceden mucho el paso. Esa es la información hasta el momento. En cuanto al clima, parcialmente nublada la capital, tomen en cuenta las previsiones del tiempo para que salgan con las debidas precauciones. Eso hasta el momento, ustedes continúan con más. Alta carga vehicular en ese punto, gracias a Sofía Vintimilla, así que si va por ahí ya sabe que el tráfico comienza a atorarse en ese sector. Ali. Ahora les contamos que 17.500 dosis correspondientes al tercer lote de vacunas Pfizer llegaron al país, con las que se dará continuidad al proceso de inmunización a personal sanitario y a los adultos mayores de centros gerontológicos. En marzo iniciará la vacunación a los grupos estratégicos. Un nuevo lote de vacunas llegó al país este miércoles. Es el tercer cargamento con 17.500 dosis de la farmacéutica Pfizer. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se desplegó un equipo logístico para el desembarque. Ahí se realiza el desembarque de las vacunas por parte de las empresas que dan servicio en rampa a las aeronaves. Se entrega inmediatamente a Tabacarcén, que es el centro logístico de carga, y allí se entregan a aduana. Aduana hace el proceso rápido de desaduanización. Con estas dosis se continúa el proceso de inmunización a grupos prioritarios. Para el personal de salud en los 99 hospitales Centinela de la red pública y privada, además de la totalidad de adultos mayores y sus cuidadores. Además, de manera progresiva, se instalarán 10.000 puntos de vacunación a través de la coalición público y privada. Se capacitarán 2.000 profesionales de la salud para las inoculaciones en las siguientes fases. La capacidad de aplicación será de aproximadamente 160.000 dosis por día. Mientras que desde la primera semana de marzo empezará la fase de vacunación simultánea a los siguientes grupos: personal sanitario en general, fuerzas del orden y bomberos, grupos vulnerables, personal de recolección de desechos, personal de sectores estratégicos y profesores en todos los niveles. Hasta el momento ha arribado al Ecuador 24.492 dosis que han sido distribuidas en las 24 provincias. Para conocer cómo avanza el plan de vacunación, las autoridades de salud se mantienen en silencio. Fue suspendida la rueda de prensa y la justificación a los medios de comunicación es que se instaló una mesa técnica por la situación carcelaria. Informó Priscila Cadena. Y solo 3 municipios del país contarán con los recursos para importar vacunas contra el COVID-19. Otras localidades tendrán que esperar la distribución de las dosis del Ministerio de Salud. Los gobiernos autónomos esperan los lineamientos del gobierno para las negociaciones. Veamos. Luego de que el gobierno dio luz verde a municipios y empresas privadas para la importación de vacunas contra el COVID-19, solo Quito, Guayaquil y Cuenca contarían con los recursos y con un equipo técnico para la compra inmediata. Los alcaldes de las grandes ciudades tienen un equipo técnico muy capacitado. Puedan los alcaldes empezar los diálogos y también a lo mejor caminos para poder comprar esta vacuna. Los alcaldes de las 3 ciudades han hecho público su interés de vacunar a la población. Por ejemplo, la capital contaría con un presupuesto de $20 millones. La municipalidad de Guayaquil pretende inmunizar a 2 millones de personas, mientras que el alcalde de Cuenca anunció que está trabajando en crear un frente común. Con todos los sectores de la producción, con la red privada de salud, para poder realizar los procedimientos que sean necesarios, poder conseguir aquellas vacunas. De los 221 municipios del país, más de 150 deberán depender del gobierno central, es decir, esperar a la distribución de dosis en las fases subsiguientes del plan de vacunación. Finalmente, las vacunas que lleguen por parte del gobierno nacional se podría destinar a la Amazonía y que a lo mejor nunca
los alcaldes tendríamos ni siquiera la remota posibilidad de adquirir una vacuna. Para el experto en salud pública de la Universidad de las Américas Sur, Esteban Ortiz, por el momento no es viable que los municipios compren vacunas por varios aspectos: logística, cadena de frío y un propio plan de vacunación. Entonces tú tienes una distribución a través de las coordinaciones zonales y así se lleva el control de, por ejemplo, la cadena de frío, cosa que a nivel de los gobiernos locales habría un despelote. Esa logística no ha sido estudiada, no ha sido propuesta. Según el gobierno, el requisito para comprar las vacunas es que la aplicación de las dosis sea gratuita. Los gobiernos autónomos esperan los lineamientos para iniciar las negociaciones. Finalmente llegue el acuerdo ministerial para poder entregar a todos los alcaldes que deseen entrar en ese camino. Informó Priscila Cadena. Y en los próximos días, el municipio de Guayaquil definirá la adquisición de 2 millones de vacunas para inmunizar a 1 millón de ciudadanos que están en la primera línea y poblaciones vulnerables. El representante de la farmacéutica china Sinovac informó que las dosis arribarían en aproximadamente 3 meses. Tras la autorización del gobierno, ella sabe que no hay más tiempo que perder. Las negociaciones con las farmacéuticas multinacionales empezaron en octubre, cuando se habían solicitado 1 millón de vacunas. Pero con Navidad, fin de año, las elecciones y carnaval pidieron el doble. Ya he sacado recursos de otras direcciones, fundaciones y corporaciones. Reserva ya tangible del municipio de Guayaquil, $15 millones. Las 2 millones de dosis de vacunas para 1 millón de personas estarían entre 30 y 40 millones. Para aquello se armará toda la logística que demandan estos procedimientos inéditos. Con la mesa técnica médica, mesa técnica jurídica y los expertos en vacunación masiva a las personas más pobres, a la gente que está en primera línea, a los médicos, a nuestros adultos mayores. La empresa china Sinovac es la proveedora. Garantizan los protocolos así como los tiempos que tomaría el proceso. Que si ya cerramos esta semana la negociación y la firma de documentos, estaríamos teniendo el lote completo como muy tardar, yo pienso, antes de 3 meses. La propuesta que hicimos con las cámaras es que ellos se hagan cargo con sus recursos de pagarle la vacuna a sus empleados. Una decisión que se tomó ante un plan nacional que continúa con no más de 24.000 dosis. Ellos afirman que tiene el 92% de efectividad. Mayor referencia que tenemos en Latinoamérica, que son Chile y Perú, 0 casos de problemas con efectos secundarios. Sí que hay una gran tranquilidad por ese lado. Además, mantienen diálogos con el municipio de Cuenca. La idea, afirma, es generar certezas en un mar de incertidumbres, informó Jorge Escobar. Y es que el número de niños contagiados por el COVID-19 cada vez va en aumento, amigos. Aunque la mayoría presentan síntomas leves, médicos advierten que no todos reaccionan igual y pueden existir casos cuyas complicaciones terminen en el fallecimiento de menores. Veamos. Es muy común salir a las calles y ver a gran parte de los niños sin mascarilla. En ellos prácticamente el distanciamiento social se ha olvidado. Pequeños descuidos suficientes para que se contagien de coronavirus. En los últimos meses el aumento de casos pediátricos ha encendido las alarmas. Según la Federación de Médicos de Pichincha, en esta provincia el 2,5% de los contagios corresponderían a este grupo de la población. Esto quiere decir que tenemos alrededor de 3.000 y algo más niños que están infectados en COVID. Son cifras que aparentemente son bajas, pero que denotan una situación no real. ¿Por qué? Porque tenemos miles de niños que se están infectando en la provincia de Pichincha. No real porque la mayoría no presenta sintomatología y se convierten en transmisores del virus. Sin embargo, también hay quienes sí registran síntomas. Solo en el Hospital IES Quito Sur al día se reciben entre 15 y 20 niños. Pacientes pediátricos superan los 600 a lo largo de toda la pandemia, desde marzo hasta el día de hoy. Francisco Mora, coordinador de vigilancia epidemiológica de esta casa de salud, indica que afortunadamente la mayoría no requiere hospitalización.
Pero esto no significa que estén fuera de peligro, pues aunque son mínimos, sí existen casos que se complican. Pues siempre hay una fracción que generan complicaciones también, como es una neumonía que tiene que ser hospitalizada. A la fecha, este hospital registra 8 niños hospitalizados y 2 en unidad de cuidados intensivos. Para el doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, las complicaciones pueden derivar de múltiples factores y dependen de un buen sistema inmunológico combatirlas. Por ello, señala que hay algo muy importante que se debe tener en cuenta. Tener las vacunas al día. Tener la vacuna contra la neumonía por neumococo, la vacuna contra el hemófilos de influenza, vacunas contra la tosferina, la difteria, porque eso va a evitar que nuestros niños se compliquen. Para estos profesionales, además, hay que estar muy alerta tras superar la enfermedad. Y es que los pequeños corren el riesgo de adquirir el síndrome de Kawasaki, una inflamación de los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, pasadas de 2 a 3 semanas hay que tener en cuenta que puede ser que el cuerpo del pequeño se encuentre totalmente sensibilizado y genere reacciones inmunológicas mucho más severas del usual y puede generar este síndrome. No hay cómo prevenir, hay que estar en controles médicos. Esto no es lo peor, pues señalan que este síndrome puede dejar como resultado otros problemas. Y uno de los criterios diagnósticos es cuando hacen el eco del corazón y vemos que está alterado una válvula del corazón o las arterias coronarias del corazón. Y a su vez también pueden alterar los riñones, pueden alterar los pulmones, el hígado, etc. Por eso es importante un diagnóstico temprano. Por todo ello exhortan a no confiarse y no descuidar las medidas de bioseguridad en los niños, ya que también existe el riesgo de mortalidad. Han fallecido más de 10 pediátricos desde que inició la pandemia al día de hoy. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a un corte. Al retornar les contamos que profesores realizaron plantón para exigir que se deroguen los artículos del reglamento del escalafón docente. Ya regresamos con esta información y más. Seguimos con más información. Representantes de la Asociación de Docentes Ocasionales, Universitarios y Politécnicos del país realizaron un plantón en los exteriores del Consejo Nacional Superior para exigir se evite el despido de maestros con contratos que hayan cumplido 5 y 7 años de labor en los planteles. Nuevamente, varios representantes de las asociaciones de maestros ocasionales del país realizaron un plantón fuera del Consejo de Educación Superior, exigiendo la derogatoria de los artículos 35 y 43 del vigente reglamento de escalafón docente, que establecen una parte la separación de los maestros que cumplieron 5 y 7 años de labor en las instituciones de educación superior, sin posibilidad de recontratación en ninguna universidad. Es cerca del 49% de docentes de la planta universitaria que son ocasionales. O sea, estamos hablando de un número altísimo. Entonces, de ese número nosotros presumimos que tendrían que salir alrededor de unos 5 o 6 mil docentes. Además, según comentaron los protestantes, los despidos en varias universidades del país continuarán. En el caso de la Universidad de Cotopaxi, para esta semana ya está planteado que alrededor de 40 o 50 docentes sean desvinculados de la universidad. Su principal preocupación es la demora de las autoridades para la eliminación de esta disposición, pues hace un mes se reunieron con los representantes del CES y, de acuerdo a información de los manifestantes, acordaron la derogatoria de los 2 artículos. Se está demorando el acuerdo, porque tiene que ser aprobado este acuerdo por 2 ocasiones por el Pleno del Consejo de Educación Superior y solo ha sido aprobado en una. Y ahora se está esperando el informe del Ministerio de Economía y Finanzas para poder hacer la siguiente aprobación, o sea, la segunda. Pero el problema es que el Ministerio de Economía y Finanzas no da ese informe. Y no sabemos por qué, porque no tiene que ver nada con un tema presupuestario. Los docentes consternados mencionaron que de ser despedidos, no solo quedarían sin sustento, sino también con deudas económicas. Yo tengo una deuda de doctorado todavía que la voy a tener hasta dentro de 2 años. Pitos, banderas y consignas acompañaron la manifestación, que al parecer no terminará hasta que no obtengan una respuesta favorable a su pedido, informó Sofía Vintimilla. Y a 4 días para que entre en vigor la nueva tarifa de 35 centavos para el transporte urbano en la ciudad de Quito, existen desconocimiento en la ciudadanía ante la nueva ordenanza. Los usuarios aseguran que no han visto adecuaciones en las unidades de transporte ni tampoco el mejoramiento del servicio. Veamos. La tarifa de 35 centavos para todos los buses de servicio urbano de Quito entrará en vigor desde este 1 de marzo. Pero muchos usuarios aseguran desconocer el incremento establecido y mucho menos evidenciar un cambio en el servicio de transporte. No he sabido nada. No ha habido mejoras, peor. Ahora se amontona la gente, no respetan lo que tienen que respetarse. No tienen
gel ni para desinfectarse a lo que usted ingresa al bus. A esto se suma que existe incertidumbre en varios de los operadores de transporte de las rutas periféricas o intracantonales que están bajo la jurisdicción del municipio, ya que su servicio tiene multitarifas, mismas que partirían con un valor base de 35 centavos y aseguran no conocer la tabla de valores que tendrían que cobrar. Efectivamente, del valor oficial de los 25 centavos a 35 centavos, de resto todavía no lo sabemos exactamente porque acá cobramos un valor diferente de Carapungo a Guajaló o a Quitumbe. El concejal Omar Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Movilidad del municipio, explica que con la aprobación de la ordenanza ya se estableció de manera técnica la tabla de multitarifas de estas frecuencias y sería una falta de comunicación con las operadoras el desconocimiento de las mismas. Eso está en una tabla que está ya aprobado en la ordenanza, entonces como comisión ya no nos corresponde revisar eso. Ya lo que hay que hacer es que los transportistas cumplan con los requisitos que pone la Secretaría de Movilidad a través de la ordenanza y se haga la inspección requerida, ¿no? A poco menos de 4 días para que entre en vigencia la nueva tarifa, el panorama de incertidumbre no solo está latente en los usuarios, sino también en transportistas, quienes aseguran cumplir con todos los parámetros de indicadores de calidad que exige la normativa para acceder a esta nueva tarifa. Informó Mauricio Sánchez. Y la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito ya se encuentra en las fases de prueba del monitoreo de los parámetros de calidad a las operadoras de transporte público en la capital. Esto como parte del proceso para cumplir con la ordenanza municipal que estableció el alza del pasaje a 35 centavos. ¿Dónde se dio? Con la implementación de los sistemas tecnológicos en las unidades de transporte público en la capital, la Secretaría de Movilidad ya está monitoreando el cumplimiento de los parámetros de calidad dispuestos en la ordenanza municipal que determina el alza de pasaje en Quito, la velocidad con la que está circulando la unidad, número de pasajeros que transporta, tiempo de espera en cada parada, georreferenciación, entre otras, son los indicadores que la plataforma monitorea en tiempo real. Todo este tipo de parámetros que pueden ser medidos a través de un GPS, a través de un contador de pasajeros o a través de un sensor en las puertas de cada una de las unidades, son los que nos permiten que, más todos los otros índices que no son tecnológicos, puedan llegar o no a un cumplimiento. Tengamos en cuenta que el cumplimiento es por flota, no por cada unidad. La autoridad asegura que hasta el momento son alrededor de 500 buses los que ya están emitiendo sus datos al sistema y espera que en el transcurso de estos días se puedan conectar más de 3.000 unidades que circulan en la capital. Y esperamos tener ya la transmisión de todas las unidades, ¿no? Ya la plataforma de la Secretaría está lista, está recibiendo ya información, en medida de que vayan apuntando la transmisión de los datos hacia la Secretaría. El compromiso de los operadores de transporte ha sido importante para el cumplimiento de estos requerimientos, ya que han tenido que instalar y adecuar sus unidades para el envío de la data requerida. Nosotros en este momento estamos haciendo que la Secretaría o dándole las herramientas para que la Secretaría tenga la capacidad técnica para verificar este cumplimiento de los indicadores de servicio y poder activar la tarifa. Desde la Secretaría de Movilidad explican que estas implementaciones ayudarán incluso al usuario a denunciar y alertar un posible mal servicio o incumplimientos por parte de los transportistas. Las operadoras de transporte en Quito deberán cumplir con todos estos parámetros hasta el próximo 1 de marzo. De no ser así, no podrán ser beneficiarios del incremento del pasaje. Informó Mauricio Sánchez. Y al retornar, cerca de 3.000 viviendas en 10 ciudades de Brasil han sido afectadas por las inundaciones que dejan a 130.000 personas damnificadas. Estas y otras informaciones le contamos al retornar.